Buenas noches, ¿cómo estáis, adictos de la bolsa y de los mercados financieros? Adictos a la bolsa y el fabuloso mundo del dinero, que decía el título del libro de Costolani, ¿os acordáis? Vamos a echarle un vistazo a este cierre de Wall Street. Hoy es viernes 2 de febrero y, por supuesto, la semana no podía acabar con calma. Ha tenido un dato muy bueno, hemos visto bastante volatilidad, el mercado de empleo ha salido brutal. Leía por aquí a Sergi en el chat, mírame el desplome del petróleo. Sergi, ahora le echamos un ojo. Pero bueno, ¿qué te voy a contar del crudo? Hemos visto que está en un vaivén constante. Parecía que retomaba el pulso. El miércoles lo analizamos, además, en el cierre de Wall Street. Pero hemos vuelto a ver que vuelve a pinchar para abajo. Lo cual no quiere decir que no vayamos a ver un crudo fuerte. Bien, vamos al lío. Vamos a empezar a sacar temas, cronología de todo lo que ha ido pasando esta semana. Hicimos un repaso ya el miércoles. Alguna cosa más ha entrado. Por ejemplo, teníamos por aquí el desplome del New York Community Bank Group, que fue el que absorbió toda la deuda del Silicon Valley Bank. Pegó un susto. Fijaos, se rompió, sacó una tasa de unas pérdidas del 11%, se desplomó en bolsa. Hemos visto que incluso sacaba por aquí el sector de banca regional de Estados Unidos, pues se veía también resentido, pero no ha pasado absolutamente nada. Es decir, cuando hemos visto ha recuperado más o menos rápido, lo veis, toda la caída que tuvo, boom, para arriba. Y más o menos se ha ido equilibrando. Nada que ver, por cierto, con que no se habló mucho de esto, pero en verano vimos que de repente estábamos por aquí, finales del verano, septiembre, octubre, volvía a estar a los niveles prácticamente desde la caída de la primavera, cuando se empezaron a intervenir a los bancos regionales. ¿Os acordáis de aquello? Fue un auténtico susto todo lo que se fue montando ahí. Y venían los miedos con que si esto se podía arreglar o no. La Reserva Federal tuvo que meter pucherazo y empezar a meter dinero otra vez en el mercado, como de costumbre, ¿vale? Bien, te decía, por si acaso te perdiste el reporte de Wall Street del miércoles, el cierre de Wall Street, vamos a echarle un vistazo a todo en general, porque ha sido una semana interesante, movida también en algunos casos, pero creo que merece la pena que le echemos un vistazo. Empezábamos la semana con esta noticia, esto lo ha publicado en el New York Post, pero del sábado al domingo se produjo un ataque entre la frontera de Siria y Jordania, en la que fallecían 3 soldados estadounidenses. Jordania, el gobierno de Jordania enseguida salió a decir que no había sido territorio jordano para evitar cualquier tipo de represalia militar. Además, Jordania es país aliado de Occidente, no tiene ningún tipo de problema, no es precisamente una zona hostil para Occidente, por lo tanto, querían declarar que no había sido ahí. No obstante, lo que vimos fue que durante esa misma noche había comentarios de diferentes congresistas, que os fui publicando también en redes sociales, que pedían una intervención militar en Irán, un ataque directo a Irán. El cut the source directamente atacando Irán, ¿no? El corta el suministro de esas armas atacando a Irán. Cosa que, bueno, era complicado porque atacar Irán significaba que nos metíamos de lleno otra vez en otro escenario que probablemente Estados Unidos no sea muy capaz de prever, ¿vale? En el sentido de que no sea capaz de prever las consecuencias que pudiese tener ese escenario para ellos. Y ahí se quedaba. También teníamos esta otra noticia, y era ese ataque a un buque con combustible que se produjo. Tengo por aquí las notas, el Trafigura. Era atacado, ardió durante horas, se trató de controlar el fuego, al final se controló, pero es que una vez más nos dejaba entrando la semana una situación muy idéntica a la de hace prácticamente un mes, que es no hay control sobre la zona de la ruta de exportación del Mar Rojo, que ya sabéis que es básicamente la ruta de exportación que el Ship Research Intelligence que sacábamos la semana pasada decía que la ruptura el corte de suministros que se está produciendo por este motivo es peor que el de la pandemia. Con eso más o menos nos hacemos una idea de todo, porque durante la pandemia índices como el Dry Baltic, el Baltic Dry cayeron fuertemente. Te lo voy a sacar por aquí en TradingView, creo que lo tienen, ¿no? Y nos estaban contando que había sido incluso peor que entonces, ¿vale? Con mira, aquí lo tenéis, con este índice. Y sin embargo, no parecía que fuese el escenario actual, ¿no? El que estábamos viendo. Por lo tanto, bueno, generaba bastante, por decirlo así, incertidumbre el ver que los tráficos que tienen que llegar por rutas de exportación, principalmente de crudo y energía, pero básicamente afectado a todo tipo de rutas de exportación que pasan por el canal de Suez, tenían que bordear toda África y por lo tanto el tema UTI, en resumen, no se resuelve. Y como Sergi me preguntaba ahora, oye, mírate el crudo y la caída del crudo, tú fíjate el desplome que ha tenido el crudo. Hemos visto en parte también, Sergi, único factor sencillo, fácil, el primero, adicional para el crudo. ¿Por qué puede caer el crudo? Pues básicamente por una cuestión que hemos visto aquí, mira, boom,
la subida que ha tenido el dólar, con el dato de empleo, que ha sido súper bueno, súper potente. Amigos, vamos a recopilar una cantidad de cosas que poco a poco son piezas de puzzle, muchas piezas, pero que cuando las ponemos en orden parecen tener sentido. Por ejemplo, hace una semana analizábamos el dato de tasa de crecimiento de Estados Unidos. ¿Qué esperaba las encuestas, los analistas, el parámetro, el mercado? Una tasa de crecimiento para Estados Unidos del 2%. ¿Y qué salió? Salió una tasa de crecimiento para Estados Unidos del 3.3%, ¿vale? Esa tasa de crecimiento del 3.3% nos dejaba claro que la economía estadounidense no parece estar flojeando y, por lo tanto, si la economía estadounidense no está flojeando, fijaos, de pasar del 4.9 en el Q3 al 3.3, ¿dónde está la necesidad de ese recorte de tipos? Que fue lo que dijo Waller, ¿os acordáis? Waller dijo aquello hablamos de hace 2 semanas, cuando Waller hizo un comentario durante la semana que Waller, oficial de la Reserva Federal, dijo, con un mercado laboral como el actual, y hoy hemos verificado que el mercado laboral estadounidense está muy bueno, ahora iremos a ver los números, pero con un mercado laboral como el actual en Estados Unidos, con esta tasa de crecimiento del 3.3% cuando se esperaba un 2%, ¿por qué necesitamos con tanta urgencia recortar tipos? Y eso es lo que Wall Street no quería oír, y eso es lo que produjo aquel miércoles esa bajada, que luego fue corregida cuando el viernes, 2 días después, Wall Street decía aquello de, no, para marzo no es el recorte, es para mayo. Que entonces ya es definitivo que hay recorte y el mercado se animaba de nuevo. Pues hoy hemos visto que ha habido un cóctel de ideas, es decir, el dato de empleo primero ha asustado al mercado y, bueno, por resumir lo que estábamos diciendo, luego echar un vistazo otra vez al crudo, pero la subida que hemos visto, que nos pegaba justo aquí el dólar, es probablemente la que motiva que caiga tanto el oro como el petróleo, ¿vale? Porque son cada uno por sus motivos. Ambos son commodity, ambos responden al valor del dólar, es decir, cuanto más fuerte está el dólar, menos necesidad hay de vender ese crudo a determinado precio, porque se ajusta por el poder adquisitivo del dólar. Pero en el caso del oro, incluso por la propia cualidad intrínseca del oro, que es ese antídoto contra la pérdida de valor que tenga la moneda mundial, que es el dólar. Si el dólar pierde fuerza, hay que refugiarse en lingote. Si el dólar tira, y parece que está tirando, y no solo eso, se te va a perspectivas de 104,50 o 105 puntos de objetivo, fíjate. Por cierto, este gráfico fue el que pusimos ya hace 2-3 semanas, ¿vale? ¿Os acordáis cuando dijimos el dólar ha tenido 2 patrones hombro, cabeza a hombro? Este que estamos viendo, pero otro clonado casi aquí, ¿lo veis? Y este otro lo tumbó Powell con las palabras cuando sugirió que sí se podían recortar tipos a finales de 2023, es decir, hace 2 meses, mes y pico, nos metió un sprint alcista brutal en el mercado de esas palabras, ¿vale? Y hundió el dólar. Pero ahora las cosas cambian, amigos, ahora sigue subiendo. Oye, ¿hay recorte de tipos? Sí, ya está, va a haber recorte de tipos, eso no se cuestiona. ¿Pero cuándo? Y aquí la preocupación está en que si se estaba posicionado el mercado con que iba a ser en marzo, cada vez se descuenta. Leía ayer por la mañana que era un 30 y pico % lo que descontaba el mercado la subida de tipos en marzo. Es decir, se va pasando ese momento. Y si os fijáis, esa ruptura que tenemos ahora mismo de este rango, que se había montado, una neckline también aquí, nos sigue indicando que todo parece mostrarnos que va a continuar con el movimiento y que va a seguir ascendiendo. Fíjate, solamente con que contemple el rango, y una vez que lo rompe, lo complete, te lleva al objetivo que te indicaba la figura inicial, que era este. ¿Lo veis? Toda la figura de cuello, al romper al alza, nos llevaba justo a los 104,50, ¿vale? Por lo tanto, el dólar parece que se está fortaleciendo y eso además te trae a un euro-dólar que se está debilitando, ¿vale? Vamos a ir de nuevo, insisto, recapitulando puntito por puntito cada cosa de la semana para que no te falte nada. Hemos visto el ataque de Jordania, hemos visto el tema de los hutíes. Teníamos también la noticia, ¿dónde la tengo? Signs of Times. Aquí estaba, de cómo esta organización adscrita a las Naciones Unidas había sido, Israel la acusaba de tener miembros que habrían participado en el ataque de Hamas del 7 de octubre. Y hemos visto después, hemos averiguado, cuando leías más sobre este tipo de noticia, cosa que los medios generalistas no habían contado, era que miembros incluso de las Naciones Unidas habían dicho que esto era una represalia por haber sugerido la Corte Penal Internacional de la ONU, haber aceptado esa demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza. Que como habría sido rechazadas las alegaciones de los abogados de Israel pidiendo que no esto no es un genocidio y tal, una vez que entra o que se acepta esta demanda, por lo tanto, la represalia que habría tomado Israel sería directamente
bueno, el decir, bueno, vale, pues ahora directamente señalamos a una institución de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y la acusamos de esto. Y le han cortado toda la financiación desde Italia, casi todos los países de Europa, principalmente, porque Europa ya sabéis que acata. Europa acata lo que diga Estados Unidos y Estados Unidos acata lo que diga Israel. Por lo tanto, ya está. Con esto ya lo tenéis explicado todo. Quien quiera entender un poco el esquema, que averigüe un poco más. Amigos, vamos a hacer una pausa ahora, un par de minutos para publicidad y continuamos enseguida, especialmente para analizar todo el contexto geo y luego nos metemos con todo el contexto mercado y macro, ¿vale? Hasta ahora. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Bueno, ¿cómo estáis? Volvemos. Vamos a echarle un vistazo entonces, como os decía, vamos a revisarlo todo. Por cierto, me estáis pidiendo ya por el chat. Mirásemos objetivos, proyecciones para crudo, les echaremos un vistazo ahora. Acuérdate que os traje el miércoles uno de los gráficos más limpios que he hecho con los últimos días, esta semana, de hecho, fue para el cierre del miércoles. Pegaremos un vistazo al gráfico de crudo limpito con niveles muy claros. Analizaremos también los factores. Recuerda que el crudo, esto lo digo básicamente para ti, para el que me has pedido esas proyecciones y esos targets en el crudo. Recuerda que el crudo estamos analizando varios factores que parecen estar distorsionando el precio del crudo. Factor número 1, quizá una caída de demanda global del petróleo, es decir, que no esté tirando tanto como se esperaba, que no se demande el crudo como se esperaba. Básicamente para esos traje datos de la India donde mostraban que el consumo de energía, de combustible de la India había disminuido con respecto a 2023 hacia 2022. Es decir, se había consumido más energía en 2022 que en 2023. Así que, y la India es una de las mayores cabezas de la industria a nivel global, ¿no? Por eso es importante. Y el otro factor, caída de la demanda global es uno de ellos, ¿vale? El otro, Estados Unidos ha liquidado sus reservas de crudo durante 2022 para evitar precisamente que resurgiesen ciclos inflacionistas. ¿Qué ocurriría? Te digo, te propongo, te sugiero, qué pasaría si realmente después de todo lo que estuviésemos viendo ahí fuese también a Estados Unidos tratando de mantener un crudo bajo para poder reabastecer sus reservas de crudo. Algo parecido, creo que esto lo explicábamos el miércoles, algo parecido a lo que pasó en 2014, cuando precisamente el desplome que hubo del mercado del crudo, vamos a echarle un vistazo para que lo veáis, vino precedido, bueno, o mejor dicho, continuado por una Rusia que tenía un rublo machacado, hundido, y que aprovechó precisamente esas bajadas de 2014, que las tenéis aquí, aprovechó precisamente ese momento
para reabastecer todo el mercado de crudo, para poder, vamos a bajar esto para que no sea tan grueso, a ver, para reabastecer todo el mercado de crudo. Es decir, Rusia aprovechó toda la caída del precio del crudo y empezó a comprar más reservas aquí, ¿vale? Y eso fue básicamente uno de los movimientos más estratégicos que habría hecho. ¿Qué pasaría si este crudo no está tirando? Porque Estados Unidos tiene cierto interés en mantener el crudo bajo para poder seguir comprándolo a esos precios. Sobre todo porque otro factor que creo que era Alberto Iturralde comentaba también en Negocios TV, es año electoral en Estados Unidos. Para noviembre son las generales, pero es que antes de noviembre ya empiezan las campañas y ya empiezan las elecciones regionales y por estados. No van a dejar que el crudo esté caro porque queda muy mal que el ciudadano estadounidense esté haciendo cola en la gasolinera y luego tenga que decidir votar. Como tanto eso como el mercado, que tampoco querrán un mercado bajista porque da muy mala imagen. Acordaros de Donald Trump en las elecciones de 2016 y en aquellas de 2020, donde directamente, yo nunca lo olvidaré, en 2018, por ejemplo, creo que fue la Navidad de 2018, cuando Donald Trump publicó aquel tuit en Navidad, 24 de diciembre, diciendo que peor enemigo para la economía estadounidense de China era la Reserva Federal. Era auténtico este tipo. Todo parece indicar que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos y entonces sí que veremos que la política exterior de Estados Unidos será dirigida desde la cuenta de X de Donald Trump o desde la cuenta de Truth Social, su red social, porque evidentemente así era cuando estaba en la presidencia. ¿Querías enterarte de la agenda de Estados Unidos? No tenías que escuchar a ningún funcionario o burócrata en el atril respondiendo preguntas que muchas veces no saben ni lo que están diciendo, se pierden cuando los periodistas les preguntan. Tenías a este auténtico loco sabiendo de lo que hablaba, porque el tipo, hay que reconocer que en más de una ocasión sus estrategias locas acabaron poniendo contra las cuerdas la balanza comercial de China, en el sentido de que consiguió revertir los flujos comerciales y hacer que Europa dijese que iba a comprar combustible a Estados Unidos en lugar de a Rusia, ¿vale? La administración Biden ha elegido otras estrategias, como volar las tuberías, iniciar una guerra entre Ucrania y Rusia, o azuzar, mejor dicho, esa guerra entre Ucrania y Rusia, ¿vale? En fin, venga, vamos con el lío. Antes de que pasemos a todo el tema vamos a comentar noticias también candescentes. A ver, el tema de... hemos terminado con la Agencia de Naciones Unidas, la UNRWA, que ha sido acusada de tener miembros que eran de Hamas, etcétera, etcétera, y hemos dicho que en parte algunas personalidades de las Naciones Unidas han dicho que este comentario venía a raíz de que el Tribunal Internacional había aceptado esas demandas de Sudáfrica, que se la tiene jurada a Israel, precisamente porque durante el apartheid de Sudáfrica, Israel y Estados Unidos apoyaban ese suceso. Entonces, por eso tiene bastantes rencillas Sudáfrica con Israel. Lo presentaban, era aceptado y, por lo tanto, la consecución, 24 horas después, Israel decía esto sobre Naciones Unidas. Hemos visto también otro dato importante, y es que Estados Unidos había sugerido la idea, Moscú alerta a Washington contra el supuesto regreso de armas nucleares estadounidenses a Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene armas nucleares, pero claro, la cuestión está en que introduzca armas nucleares también estadounidenses, que tienen muchas más. Y ante ese escenario, fijaros, la respuesta era esta. Aquí tenéis al señor Alexei Zubalev, que también lo comentábamos el miércoles, que sugería la posibilidad de mover a países amigos armamento nuclear ruso. Y entre esos países amigos estaba Nicaragua, estaba Venezuela, pero es que también estaba Cuba, que sí está a pocos kilómetros directamente enfrente de las costas de Estados Unidos y que calentaría muchísimo más el avispero de esa polarización que estamos viviendo a nivel global, que nos conduce hacia esa tercera guerra mundial que se busca por un lado o por otro. No solo eso, dejadme ver si os lo he sacado o no, la noticia también del MH17, del Tribunal Internacional, que habría determinado, ¿dónde está? Creo que por aquí, habría determinado que en una sentencia que Rusia, ¿os acordáis que fue un avión derribado, un avión de KLM? Malaysian Airlines derribado sobre territorio ucraniano, al que se acusó a milicias rusas o incluso a la propia Rusia de haberlo derribado, y vimos que esa cuestión del lo tengo en X, creo, esa cuestión del MH17, ahora el Tribunal de Naciones Unidas había determinado que no, máximo Tribunal de Naciones Unidas rechaza las acusaciones de Kiev sobre detrás del derribo, de que Rusia estuviese detrás del derribo del MH17 de Malaysian Airlines. Os daba un recordatorio para que veáis hasta qué punto todo esto está escalando a nivel global y no lo vemos. Ese recordatorio os decía, este ataque tuvo lugar justo durante las negociaciones de la Unión Europea para activar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en 2014.
daos cuenta que en aquel momento había por todas las vías un ataque contra Rusia, ¿vale? En el sentido de que se atacaba vía energética, el mercado del crudo se empezó a hundir entonces, el rublo ruso se desplomó un 30% de un solo día contra el dólar, y mientras tanto teníamos esto. Y esto era sencillamente que se derribaba un avión, se acusaba a Rusia de haberlo derribado, o a milicias rusas, o armamento ruso, pero el avión estaba lleno de ciudadanos europeos. Y por lo tanto, la cuestión aquí estaba en que era un casus belli, y así la Unión Europea no tenía nada que debatir, tenía que aprobar el paquete de sanciones y punto. Por eso os dejé aquí el qui pro dest, o qui pro quo, no, qui bono. ¿A quién beneficiaba ese suceso? Esa tragedia tuvo un movimiento de ficha clave. ¿Cuál era? La aprobación del paquete de sanciones que la Unión Europea estaba debatiendo. Si hacerlo, si no hacerlo. Alemania parecía dudarlo y tras esta catástrofe, ¡boom!, ya tienen motivos para activar las sanciones. Hay muchísimos temas turbios detrás de lo que han ocurrido los últimos 10 años en Europa del Este, en concreto en el tema de Ucrania, y por eso es muy interesante seguirlo de cerca, porque creo que es la madre del cordero en lo que se refiere al orden internacional de lo que está pasando hoy. Bien, dicho eso, me decía también por ahí misterioso en el chat esto de que el oro mejor que el Bitcoin, no vaya a ser que te corten internet. Pero es que el Bitcoin, mientras tengas escrito en el código la transacción, siempre se podrá reponer o hacer un backup, ¿no?, de ella. Pero sí, evidentemente, si nos quitan internet, adiós. Otro evento también interesante que habría que comentar antes de que cerremos con targets, objetivos y requests que hagáis, han sido los resultados de las tecnológicas que ha habido esta misma semana. He hecho un análisis de ellas a nivel fundamental para uno de los reportes de ATFX, así que os lo dejo aquí básicamente, ¿vale? Pero bueno, he pegado un repaso de fuentes de ingreso de cada una de ellas, proyectos, resultados que han tenido. Como veis, pues bueno, teníamos por ejemplo Apple, que tenía un resultado prácticamente en línea con lo esperado, pero aún así por debajo del resultado del año anterior, de 2022, ¿vale? Nos había presentado, ¿dónde te lo he puesto? Por aquí, 99,8 billones de revenue, y había presentado este año, el 2023 lo cerraba con 96,95. Amazon también lo teníamos ahí con buen resultado, 554 millones de total revenue, pero el net income, fijaos cómo pegó un bajonazo increíble el año pasado, motivado pues en parte por esas cuestiones en las que se metió, la inversión que hizo en esta compañía Rivian, ¿no?, que tenía una proyección de 12,7 billones de dólares de beneficio y al final terminó con 11,8 en pérdida, ¿vale? Brutal el bajonazo que metió, y también por la diversificación y la inversión en proyectos que estaba haciendo. Concluye con 30,42 billones 2023 frente a los 33,64 que hizo en 2021, o sea que de nuevo recupera el tramo, ¿no?, de beneficios, de net income que va generando, pero aún así por debajo del que había conseguido en 2021, ¿vale? Y por supuesto te voy a sacar los gráficos para que tengas lo que te interesa, que es, bueno, ¿y esto cómo lo descuenta el mercado, ¿vale? Por cierto, Google también os lo ha incluido, con ese net income que había generado, pues hemos visto igual, de nuevo, que sigue estando, recupera también el impulso, se libran del bajonazo que metió. Acordaros que el 2022 fue un año que, más que riesgo intrínseco, tenía riesgo general de mercado, porque fue un año de subida de inflación a lo bestia, primera subida de tipos de interés y un mercado muy asustadizo que se retrotraía en 2022. Y en este caso Google también lo hacía, ¿vale? Pero vemos que recupera, y aún así, de nuevo, también Google no consigue beneficios en la línea de los que había obtenido en 2021. O sea, recuperan algo, pero no se vuelven a poner en la misma línea donde estaban entonces, ¿vale? Bueno, fortalezas, debilidades de cada una de ellas, en fin, si queréis el reporte me lo pedís y os lo mando. Ahora bien, los gráficos, fijaos, a ver si lo puedo poner en pantalla completa para que lo podáis ver bien esto, ¿vale? Tenemos Amazon por un lado, que si miramos el largo plazo nos damos cuenta de la realidad de esto. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú pasas a corto plazo hay un gap alcista, tiene muy buena pinta, tiene un aspecto súper fuerte Amazon, pero cuando lo miras con largo plazo te das cuenta precisamente que de los niveles que marcó en 2021 son objetivos muy fuertes, que le va a costar superarlos, y que si ves un Amazon que si bien está tirando muy fuerte, 161,69 con gap alcista, apertura, vamos a por todas, sí, pero cuidado, 75 a 78 dólares, zonas en las que puede entrar venta. No solo eso, ya te hice en 2021 dilataciones de precio que lo llevaron incluso a 180, 180 y pico,
máximo 188, márcate ese, increíble. Y aún así, el mes se cerró por debajo de $178 la acción. Por lo tanto, cuidadito, precaución, aquellos que estáis buscando el tecnológico, que sé que en el chat hay muchos que estáis siempre buscando las tecnológicas, porque es el sector que más tira, y puede estar sobrecalentado, ¿vale? Tenemos Apple también, ahí lo tenéis en el gráfico, tirando bastante bien, podría extenderse un poco más, pero de nuevo es otra más que podemos ver que en largo plazo, y ahora iremos a corto plazo, te está mostrando claramente que hay zonas doble techo, de hecho, en torno a 198, $200, doble techo, y estaríamos ahora buscando llegar por esas zonas, ¿vale? Ha retrocedido, pero hemos visto realmente que el objetivo, las últimas sesiones, ha sido atacar esas zonas, buscar objetivos hacia 200, con la clara resistencia que hay por ahí. Conclusión, amigos, hay mucho más por debajo que por encima, es decir, si por alguna razón el mercado se lateraliza o incluso se resiente un poco y tenemos acciones de Apple, lo estáis considerando tenerlas en cartera o adquirirlas ahora, tened en cuenta directamente que el precio, llegado a estos niveles, llegado a esos 198, 125, 200, podría meter retrocesos y que por lo tanto, desde el actual precio, que estamos casi en 187, tenemos bastante más caída hacia el entorno de 170, 155 que hacia la salida de arriba, ¿vale? Aquí lo tenéis a más corto plazo. Hay un pivot point interesante que está ahí en torno a 185 aproximadamente, ¿no? 185, entre 180 y 185 podemos ver precisamente que está el pivot point del rango que ha formado desde el año pasado, pero precaución, insisto, porque tiene poco tirón, es decir, estamos hablando de que podemos subir 10, 20 dólares más para arriba y, sin embargo, tiene una buena caída que te puede, bueno, más del doble del recorrido que tiene alcista. Por lo tanto, el profit factor de este trade, de esta operativa, no parece muy atractivo para los swing, ¿vale? Google, ahí lo tenéis, súper fuerte, ¿verdad? Ha hecho un gap a la baja, estamos en 142, veníamos desde 150 y algo. Las cosas pintan bien, Google va muy fuerte también. Fíjate qué limpio y qué tendencia más alcista trae. Oye, te deja una línea ahí marcada en $151. ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene interrogaciones? ¿Qué es esto? Pues amigos, de nuevo, por la misma lección histórica. Y es que cada vez que nos planteemos meternos en algún activo, echadle un vistazo primero, con cuanto más expansivo sea el gráfico mejor, para que tengáis referencias fiables. Porque si bien este gráfico de Google, tal como lo tenemos, parece súper potente, súper positivo, súper bueno, súper optimista, cuando lo miramos en largo plazo decimos, párate un momento, si en 2021 Google no consiguió pasar los 148, y ahora que estamos llegando a esas zonas, fíjate cómo fue, tirar por encima de 150, 151 y ¡boom! Un gap a la baja y vuelve a cotizar por ahí, ¿vale? Luego esto es una de las cuestiones que quería mencionaros en el cierre, ese análisis de estas tres tecnológicas que han presentado resultados esta semana y que es interesante que veamos que no es oro todo lo que reluce, pese a que el sector tecnológico tira muy bien, hemos visto que al menos dos de ellas, recuperan resultados positivos habiendo tenido ciertos bajones, cual no, el año pasado, perdón, 2022, pero aún así vemos que no consiguen ponerse al ritmo que estaban previo a ese bajón de 2022, que es el año 2021 como referencia. Y técnicamente hablando, no solo por fundamentales, los gráficos te dicen lo mismo. Los niveles de 2021 no se han roto todavía al alza de forma clara. Así que mucha precaución con esto, ¿vale? Bien, decía, la novedad de Inglaterra, los misiles nucleares de Rusia, ¿qué más teníamos que contar? Comentábamos también el tema de Hungría, acordaros, caso inverosímil, el Financial Times había publicado precisamente que la Unión Europea podría golpear la economía húngara si ésta no aceptaba el paquete de ayuda a Ucrania. Amigos, resolución, sí, lo ha aceptado, lo ha firmado con una serie de términos que será la revisión anualizada y a 2 años de estos fondos, pero sigue siendo increíble porque han llamado de todo a este hombre, le han llamado un auténtico loco, pero evidentemente estamos gobernados por locos y parece que en el mundo de los locos el cuerdo es al que todos señalan, porque este tipo fue el que dijo, oye, ¿dónde vamos con 50.000 millones de fondos a Ucrania? Cuando Estados Unidos ha cortado ya el suministro de ayuda fiscal a Ucrania. Acordaros que el Partido Republicano ha sido uno de los que ha dicho basta, que ha dicho que no se va a seguir derrochando el dinero ahí. Y en base a eso, pues Hungría, que era este otro país que ha dicho, vale,
Estados Unidos no manda fondos a la guerra de Ucrania, han cortado el grifo y nosotros tenemos que seguir mandándolos cuando fue Estados Unidos el que empezó toda esta historia. Todo este pedo lo empezó Estados Unidos con el tema de añadir a Ucrania en la OTAN y no sé qué y no sé cuál. Y ahora la Unión Europea tiene que soltar billetes. Probablemente la conclusión aquí es que si Estados Unidos no puede mandar fondos a Ucrania, no te preocupes, te los mando por vía europea, que van a hacer lo que yo les diga. Y entonces Europa, pues sí, te plantea 50 millones. Oye, ¿pero qué pasa? Europa puede mandar dinero donde quiera. Bueno, si tienes en cuenta que la recesión que está afrontando Europa es brutal, hemos visto los PMIs esta misma semana, tenemos por aquí el calendario, son nefastos los datos macro que tiene Europa. Son nefastos, ¿vale? Estábamos por aquí ayer. Los PMIs, tanto en manufactura como servicios de Europa, están todos en contracción. No se libra ni Suiza. 43,1 Suiza, 49,2 España, 48,5 Italia y todavía levanta un poco la cabeza, mejor de lo esperado. 43 Francia, ninguno pasa del 50, todos están en contracción, ¿vale? Por no mencionar que tuvimos la semana pasada la tasa de crecimiento del Q4 de Alemania menos 0,4% y la de Francia el 0%. Amigos, Europa está en quiebra prácticamente. Europa se está dando cuenta que está entrando ya en recesión. Y sin embargo, al parecer, este tipo está loco porque dice, ¿qué estáis haciendo mandando 50.000 millones fuera? No hará falta para otras cosas. Claro, con razón han ido los granjeros y han rodeado el Parlamento en Bruselas, ¿vale? En fin, venga, no vamos a dar el mitin político con esto, pero bueno, ya sabéis cómo están las cosas. Si no lo dices claro, no se ve. A ver, otro detalle importante que me ha gustado. ¿Os acordáis que la semana pasada comentábamos el tema de las bolsas chinas, que lo tenemos por aquí? Con tanta pestaña, a ver, ¿dónde lo tengo? Tengo Hansen, ahí lo tenéis, y tengo Shanghái. Toda la subida que hicimos la semana pasada, tanto en Hansen, boom, Hong Kong, como en Shanghái, boom, como podéis ver, se la han comido con patatas, ¿vale? Para abajo todo, otra vez el mercado. Luego, el sector inmobiliario que se está tratando de poner parches por todas partes por parte de China. Acordaros, ¿qué tipo de parches? Bueno, ya los habéis conocido los que os gustan estos temas. Los hemos mencionado 1000 veces. Flexibilizar el crédito. Oye, eres un banco, un fondo de inversión, tienes deuda hipotecaria de China. No te preocupes, te la refinanciamos, te la flexibilizamos, no hace falta que pagues los vencimientos, no te preocupes. ¿Por qué? Porque está en quiebra. Vimos la noticia ya. Arrancamos también con esa quiebra, suspendían de cotización Evergrande, eso está ya hecho. O sea, directamente es el Lehman Brothers de China. La cuestión está en si conseguirán parchearlo o no. Es una economía súper centralizada, tiene un estricto control de capitales. De hecho, que veamos que la bolsa china está como está y que la bolsa estadounidense sube, no es que sea un misterio de la naturaleza, es que directamente te planteas muchísimo meter capital en China sabiendo que multinacionales emitiendo facturación desde fuera, offshore, para poder mandar el dinero fuera como pagos, ¿vale? Mira, esta es la bolsa de Hansen, la tenéis aquí, ¿vale? No sé si he hecho comparativa de esto en los gráficos que me he guardado, no estoy seguro, creo que sí, ¿vale? Aquí está, aquí está. Mirad, tenemos, para que veáis de largo plazo, fijaos, esto es el Shanghai Composite y esto es el Hansen. Entonces, ¿qué ocurre? Que si veis, los dos están en niveles muy comprometidos. De hecho, cuando miramos el Shanghai Composite no parece que tenga intención de retomar el pulso alcista, pierde la media 200 en larguísimo plazo y todo parece indicar que todavía le quedan unos cuantos miles de puntos de caída hasta que encuentre zonas de soporte más fiables o más confiables, ¿vale? Y cuando le echo un vistazo, en este caso al Hansen, en Hong Kong, veo que está algo mejor, tiene soportes más cercanos, pero aún así sigue siendo peligroso. ¿Por qué os destaco esto? Porque, amigos, esto choca frontalmente con los movimientos que hemos visto en Wall Street. Fijaos, esto es el mercado estadounidense, que va viento en popa. A ver si te saco alguno más limpio, que no tenga lleno de gráficos y no tenga que estar cambiándole nada. Vamos a sacar este, por ejemplo. Fijaos. Compárame esto, ¿vale? Súper fuerte con el mercado de China, ¿no? Evidentemente algo falla, algo está fallando. ¿Qué ocurre? Pues no. Una de las razones por las que está produciendo esta divergencia, porque no te olvides que el equity, la renta variable, es renta variable a nivel global. Si te coges un índice de renta variable global, te va a mostrar que los mercados suelen ir con un ciclo paralelo. Si no, tú dime a mí de que, por ejemplo, el mercado europeo sigue subiendo, ¿vale? ¿Por qué sigue subiendo el mercado europeo cuando Alemania presenta cada día peores números? Os saqué la estadística, ¿dónde está? 76% de la población en Alemania rechaza
a el canciller alemán. Aquí la tenéis, publicada por Visual Capitalist, ¿vale? 76%, el 5% prefiere no contestar, 76% vota en contra. Es decir, el 81% no apoya a este candidato y es el canciller con parches, con coalición de Alemania. Alemania, el ciudadano medio de Alemania piensa que se está hundiendo el país y sin embargo la bolsa alemana sigue subiendo. ¿Os acordáis que alguno me dijisteis, es clave? Me pusisteis en los comentarios, es clave ese gráfico. Sacamos este gráfico, vamos a ponértelo con rayita porque es de vela mensual, mírate. Mira esto, qué limpio se ve esto, ¿vale? Oye, estamos en 17.000, rascando las puertas de 17.000 en el DAX 40. Te podría llegar a 18.000. Dilata un poco más, la cosa funciona, sigue para adelante, sí. Pero tú date cuenta que a poco que se inicie el movimiento correctivo, que parece que por naturaleza tiene que tener antes o después, fíjate lo que duró este. Fíjate toda la dimensión del movimiento correctivo que tenemos ahí, ¿vale? Este. Imagina que te lo mete aquí. Si lo metiese aquí un movimiento de dimensión similar al anterior, lo arrastraría hasta 13.100 y pico. Imagínate que llega a 18. Si lo tira desde 18, se aproxima a los 14.000 redonditos, ¿vale? Entonces, vamos a ser prudentes, vamos a decir que si por alguna razón el mercado se da la vuelta en estas zonas, ya sea los 17.000, ya sea en el siguiente nivel de techo de este canal, en esa dilatación de precio que puede alcanzar 18.000, mucho cuidado con la renta variable de Europa porque no tiene ningún sentido la subida que está viendo. Creo que está completamente inflada y por lo tanto, si se parte, la corrección que puede tener puede ser muy rápida. ¿Por qué? Porque cuando lo inflas con fakes, compras falsas, evidentemente, la velocidad con la que van a liquidar las posiciones va a ser súper fuerte. No son inversores convencidos del valor fundamental detrás de los activos alemanes. Son directamente compras que buscan como único objetivo cotizarlo a cierto nivel y punto, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Más cosas. IBEX 35 para que no se nos quede en el tintero. Por cierto, si queréis verlo un poco más de cerca, ¿vale? Para aquellos que os gusta más la salsa, el mambo y el tradeo diario. Vamos a echarle un vistazo de sesión, el mercado alemán, pero vais a ver que lo mejor es verlo con esta perspectiva porque cuando nos acercamos de aquí, pues bueno, podemos ver que empieza a hacer techo, ¿lo veis? Nada más, ¿vale? Veis viendo cómo lateraliza. Ha pegado cierta bajada con el dato que ha publicado de empleo de Estados Unidos, que creo que lo hemos dicho, ¿no? Los 300 y pico mil frente a los 180 y pico mil. Brutal, ¿eh? Brutal el dato de empleo, súper fuerte en el mercado laboral estadounidense. Y por cierto, compáramelo con Europa. No crece, lo hemos dicho antes, tasa de crecimiento negativa, Estados Unidos al 3,3%. Bueno, esto es Europa. Europa por alguna razón tira, ¿vale? Sigue a Estados Unidos, China no lo sigue. Así que ya tienes súper descontado el mercado asiático comparado con el mercado europeo, ¿vale? Tenemos aquí, por otro lado, el IBEX 35. Fíjate dónde está también. Si lo veis, está funcionando entre rangos. Le ha hecho justo techo el 50% el pivot del rango anterior. Tenemos aquí justo el siguiente rango. Ese 50% está en torno a 9.900 puntos. Pero la clave es aguantar por encima de 10.000. Si los pierde, pues fíjate, aquí los perdió y tuvo que hacer prácticamente 4 intentos para romper los 10.000 de nuevo. Lo recupera, no consigue pasar de 10.150 puntos, IBEX 35. Y de nuevo, si proyectásemos a muy largo plazo, podríamos ver, oye, Gonzalo, ¿y qué pasa si aún así siguen subiéndolo? Pues tranquilo, porque la clave, cuando miramos muy de lejos y podemos ver más allá de lo que el ruido del mercado nos está dejando, nos damos cuenta que, fíjate, dices, está justo tocando el techo de un canal que tiene la misma dimensión que el anterior. Es decir, lo que hemos hecho es coger esta dimensión, es decir, todo lo que duró los rangos aquí, en más de una ocasión, proyectarlos al alza y nos da estos niveles. ¿Podría llegar más allá? Bueno, más allá pueden ser los 11.000 puntos. ¿Por qué? Porque tiene aquí toda una zona de techo clarísima en 11.000 puntos. Te llega el IBEX a 11.000 puntos, mucho cuidado. Y en realidad, cuando estamos en 10.100 y pico, llegarte a 11.000 no cuesta tanto porque tardó pocos días en subir más de 1.000 puntos. Entonces, las posibilidades de que se aproxime a esos niveles son cada vez más elevadas, pero insisto, yo no me metería precisamente ahora en renta variable europea y menos en española por lo volátil que es. Si tenemos el DAX que no termina de sobrepasar 17.000 puntos, que empieza a hacer lateralidades y barreras, no te fíes, porque el IBEX 35 no sería la primera vez que el mercado español descuenta, va por delante, va subiendo. Oye, la bolsa alemana no sube, no, la española sí sube, no pasa nada, venga. Y 2-3 días después, ¡boom!, caen a plomo todos los puntos que había conseguido sobrepasar durante esos días la bolsa española. ¿Por qué? Por error, directamente, ¿vale? Por exceso
de optimismo y confianza. En fin, tenéis marcados los niveles, yo creo que son claros. En mi opinión, esto es bastante realista. Vamos a ver cómo va tirando, ¿vale? Y de nuevo, repaso, Hansen, ¿qué más? Teníamos por ahí el crudo. Fijaos, este es el gráfico del miércoles, 83,75. ¿Visteis? Y dijimos, ¿puede atacar $85? Y si lo sobrepasase, 95 sería otro objetivo. Pero recalcamos el miércoles, no os preocupéis si cae. Porque si cae, todo lo que está de 75, 72 y $68 barril son zonas que podrían ser un soporte que te dure 2 años, ¿vale? ¿Y qué ha ocurrido? Que cuando vamos a echar un vistazo al mercado y nos miramos el crudo, nos hemos dado cuenta que toda la subida que había hecho se la ha vuelto a comer. Mira dónde está. Es que esto es increíble. Es increíble, ¿vale? En fin, para abajo y con objetivos o con visos de seguir cayendo. Este gráfico es clave. Pedídmelo, lo compartiré en red si lo queréis, pero es muy interesante ver lo que está ocurriendo, ¿vale? Seguiremos echando un vistazo a todo esto el miércoles que viene, ¿vale? El lunes tenéis también a Eduardo Bolinches aquí para seguir consultándolo. Y bueno, nos vemos en el próximo cierre de Wall Street. Espero que te haya gustado el programa. Una semana muy interesante, pero la que viene por delante también va a ser apropiada, ¿vale? Cuidaos y hasta la próxima. Chao.